Entonces, hola, esta es la charla de PHP Meetup Colombia. Estamos mirando lo de Test Driven Design, diseño basado en pruebas. Entonces, diseño orientado a pruebas. Nosotros queremos, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque nos gusta compartir. Entonces, solo porque yo esté sentado acá no quiere decir que yo tengo razón y todo lo que yo digo es correcto. Ustedes también pueden tener su propio punto de vista y si tienen algo que no están de acuerdo, pues interrúmpame y díganme, no, en realidad es tal cosa. Así me podrán mantener más honesto. Entonces, ahora, compartir no siempre es bueno, pero pues mayormente es bueno. Entonces depende, porque solo por el hecho de que sea compartir no quiere decir que sea bueno. Pero pues, sí. Entonces, básicamente, TD es un proceso de diseño de software en donde nosotros nos sentamos en hacer pruebas que prueban automáticamente el software, que se conocen como pruebas unitarias o unit tests. Y estas pruebas luego se utilizan para guiar el proceso de diseño del software y además de eso para facilitar el proceso de calidad durante el desarrollo de software. Entonces, en ese proceso, básicamente hay unos pasos, hay varias formas de interpretarlo, pero los pasos principales son, tú creas una prueba y luego observas cómo la prueba falla y después de eso tú escribes código y después de eso entonces corres las pruebas y se supone que las pruebas, lo que escribiste tiene que hacer que la prueba pase. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen que hacer una prueba unitaria acerca de un programa que suma dos números, por poner un ejemplo peligrosamente trivial. Entonces dicen, bien, creamos una prueba que se llama probar que suma retorna realmente la suma de dos números. Esa prueba entonces tiene un código muy sencillo en donde yo le digo A es igual a suma de 1,2 y eso tiene que ser igual a 3 y si no es 3 entonces es error. Ese código no hace parte del producto final pero nos ayuda a mantener el, llamémoslo así, el estándar del código más limpio. Bueno, entonces ya volvimos. Okay. Entonces, la idea es que estamos acá para compartir, pero compartir no siempre es bueno y la idea es que eh, hay que hacer pruebas y las pruebas fallan y uno escribe código, el código hace que las pruebas corran bien y luego viene un paso muy importante que es el refactor y es coger el código que ya escribieron que hace que las pruebas pasen y escribirlo bonito, con clases, con métodos, con documentación. Esa parte es muy importante. Entonces, otra interpretación de esta misma idea es, por ejemplo, es como red green, la prueba es red green test, es como primero está en rojo y luego está en verde. Básicamente lo que están diciendo es primero escriba una prueba que falla y luego haga el código. Hay otra gente que dice, no, yo escribo el código y después hago las pruebas. Eso no es TDD. Está cercano al TDD, pero no es TDD per se. Entonces, la parte clave es el refactor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso es una muy buena pregunta. O sea, ustedes pueden decir, yo ya escribo código, mi código funciona, no necesito esta cosa de TDD. Pues, a mí personalmente me interesaba saber por qué, porque yo estoy como en este bando, ¿no? Entonces hice una pequeña investigación totalmente sesgada en Google Trends y lo que encontré fue que el Test Driven Development no es una cosa nueva, es decir, existe desde hace mucho tiempo y el interés se mantiene estable en el tiempo, cosa que me sorprendió. Pero una de las cosas que más me sorprendió es que la razón por la que estamos acá es porque dentro del mundo de software development, el test driven development es solamente un pequeño porcentaje de lo que se representaría como la práctica. Entonces, otra de las razones es porque, entonces, es una razón por la cual estamos aquí, pero la razón por la cual aprenderte es porque resulta que se han encontrado hay gente que ha hecho estudios serios y estos estudios serios han probado básicamente que el TD les va a generar a ustedes menos bugs. En este caso es un estudio en donde nos dicen más o menos el 50%. Ah, bueno, entonces me van a preguntar de dónde salieron todos estos datos. Entonces, cada uno de los slides tiene un link al lugar de donde yo saqué la información del slide. Entonces, si descargan los slides y hacen clic en los links, pueden investigar en más profundidad sobre cada uno de los slides que les estoy mostrando hoy. Entonces, esta información sale, por ejemplo, de jphpsf.com. Pero la idea es, más o menos reduce un 50% de los errores
y el tiempo aumenta como en un 15%. Entonces, digamos que es un poquito más de tiempo, pero es mucho menos errores. Entonces, resultó ser bueno. Entonces, la idea es eliminar esto. Gente que llega y dice, el software falló, dice, mi máquina funciona. ¿Algunas veces han dicho eso? Levanten la mano los que han dicho eso alguna vez en su vida como programadores. Sí, Iván lo ha dicho, yo lo conozco personalmente. Entonces, lo que queremos evitar es que, básicamente esta escena. Entonces, nuestra teoría es que como el TDD reduce los errores más o menos en un 50%, entonces vamos a tener un 50% menos de este tipo encima nuestro en promedio. Entonces, si ustedes tienen 10 horas de puteadas al día, van a tener 5 o algo así. Esa es la expectativa. Entonces, este señor, que es muy pepa y su nombre es impronunciable, hizo un estudio en Microsoft junto con una gente de IBM que se llama Realizing Quality Improvements Through Test-Driven Development, Results and Experiences for Industrial Teams. 4 equipos industriales estaban probando IBM, estaban probando Microsoft, estaban probando un jurgo de empresas y lo que querían básicamente era determinar con datos, bueno, realmente esta vaina sí es mejor o no es mejor. Entonces, durante ese estudio, ellos encontraron estos datos y lo que tenemos es, la segunda columna nos dice 0.61W, quiere decir es densidad de defectos, es como tuvieron menos defectos, ¿verdad? Entonces, en el caso de IBM tuvieron como un 60% de los defectos que tenían antes, ¿verdad? Por línea de código, todos estos estudios son por línea de código. Y además de eso tuvieron un aumento en el tiempo del 15 al 20%, o sea que sí se van a gastar más tiempo, pero van a obtener un producto mucho más estable. Entonces, en el caso de Microsoft, a mí me pareció interesante porque es el equipo de Visual Studio logró un 0.9, que es como el 10% de los bugs. O sea, bugs de 10 a 1, básicamente. Eso me parece muy interesante, entonces eso me hizo pensar que valía la pena investigar sobre este tema. Entonces, dentro del mismo estudio, una de las conclusiones que sacan, y los invito a que lean el paper completo porque es muy interesante, dice que las lecciones aprendidas son que redujeron significativamente la densidad de defectos de software. Entonces, eso me pareció chévere. Hay otro estudio que también es del mismo señor con otro grupo de personas, un caballero Bat, y básicamente explican más en detalle el proceso de Test Driven Design. Entonces, lo que explican es, escriba la prueba, corre las pruebas y si todas pasan, entonces ya ganó, pero si no pasan, entonces simplemente el código. Y la idea es que esto lo hagan de una forma periódica y que corran todas las pruebas de forma periódica. Entonces, el problema de correr todas las pruebas de forma periódica es que tus pruebas tienen que ser muy rápidas para poder correrlas de forma periódica, como decir, cada clic. Entonces, para eso lo que la gente hace es que crea objetos de tipo mock y esos objetos simulan la interacción con dependencias externas. Por ejemplo, digamos que ustedes van a hacer un CRUD que agrega y edita y borra cosas. Si ustedes van a correr una consulta de MySQL cada vez que hagan las pruebas, su sistema de pruebas va a ser lento. Pero por otro lado, si ustedes crean una clase MySQL, que es un mock, que se comporta más o menos igual como se comportaría el verdadero MySQL y que agrega, edita y borra cosas, ustedes podrían pasarle usando inyección de dependencia esa clase a los objetos de pruebas y con eso pueden hacer que las pruebas corran rápido. Pero si sus pruebas se demoran corriéndose 30 minutos, no están haciendo TDD correctamente. Por eso es que esta gráfica dice minute by minute. Es algo que tiene que estar constantemente ahí. Entonces son pruebas principalmente algorítmicas. Entonces dentro de las tablas del estudio podemos ver que eran equipos de personas muy experimentadas, tenían 5 o 10 años de experiencia, C++, tenían alto conocimiento del dominio, alto conocimiento del lenguaje, o sea, era gente pepa. Y lo que ellos encontraron fue que básicamente el porcentaje de código de pruebas contra código completo era como el 0.66. Es decir, por cada 1000 líneas de código tenían 600 líneas de código de pruebas. Esto no es raro verlo. O sea, hay gente que tiene el 60, hay gente que tiene el 80, hay gente que tiene el 120, ¿verdad? Entonces, el tema con las pruebas es que siempre puedes escribir más pruebas, pero no le estás agregando más features al software. Entonces, la idea es solamente escribir la cantidad de pruebas necesaria y no hacer pruebas redundantes para que la cantidad de código de pruebas contra el código del otro lado no sea algo ilógico. Entonces fue un desarrollo más o menos de un año y lo que encontraron fue que los defectos por cada 1000 líneas de código
em, de otros equipos en la organización que eran equipos comparables, pero que no estaban usando Test Driven Design, era de 2.6, o sea que eran mucho más errores en el otro lado, y además de eso encontraron que usaban menos tiempo, más o menos consistente con las mismas ideas que ya teníamos del estudio anterior. Entonces, lo interesante de esto es que encontraron que reducieron un defecto de más o menos 2,5 más en términos de defectos y solamente les aumentó el 35%. Entonces metí un poquito de tiempo y obtuve mucha mejor calidad. Entonces en ese sentido es un buen negocio este tema del TDD. A mí me parece que no es malo. Entonces aquí hay algunas compañías usando TDD. Entonces para encontrar esta información me tocó de hecho investigar bastante cuáles son las compañías que están usando TDD. Y me pareció interesante saber si la NASA usaba TDD. Resulta que sí. Y ahorita tenemos más slides de ellos. Y Red Hat, Facebook, obviamente, sí. Kent Beck, que es el inventor de TDD y una de las principales figuras en el mundo de Test Driven Design, ahora trabaja para Facebook. Entonces, esta cosa hace mucho sentido. Y hay una historia particular que es Johnson Johnson. Entonces, yo no encontré en ninguna página que dijera que Johnson Johnson usa TDD. Pero a mí me pasó algo muy curioso. En algún momento yo fui a San Francisco y tuve una entrevista de trabajo con un tipo de Johnson Johnson. Y el tipo me dijo, ¿usted usa TDD? Yo le dije, no. Y él hizo como... Y él hizo como ¿qué hacen en esta entrevista de trabajo? Básicamente no me gané el puesto por esta cosa específica. Entonces, si algo se pueden llevar de la charla es, si quieren trabajar en Johnson Johnson necesitan saber esta cosa. O empresas de ese nivel que tienen millones de usuarios y tienen alta expectativa de calidad, altos niveles de servicio, esa vaina nunca falla, ese tipo de cosas. Entonces, para resolver este problema, existen múltiples frameworks de PHP y existen múltiples frameworks en general, pero uno de los que me pareció interesante investigar se llama PHP Unit. Entonces, el interés de PHP Unit en el tiempo ha venido creciendo, lo cual, eso sí me parece interesante, porque miren que en el mundo de TD estaba como estable, pero PHP Unit va creciendo, entonces eso me gusta. Y la idea es que PHP Unit es un framework cuyo objetivo principal es permitir a los desarrolladores descubrir bugs y reducir los costos del desarrollo. Entonces, acá el énfasis está en reducir los costos del desarrollo. Entonces, ese es el objetivo de esta charla. Entonces, en este slide nos dicen, hey, este plan para reducir costos nos va a costar mucho. Pero en realidad yo no creo que nos va a costar mucho dinero. Para mí, yo creo que lo que nos va a costar es mucha cabeza, mucho pensar, ¿no? Básicamente es una actividad adicional que consiste específicamente en pensar. ¿Cómo hago para probar mi software automáticamente? ¿Es posible probar mi software automáticamente? Tal vez mi software es un montón de interfaces gráficas. ¿Cómo pruebo eso? Entonces, la idea es ponerse a pensar sobre estos problemas. Entonces, volviendo al tema de PHP Unit, la instalación es muy fácil. Básicamente, ok, este slide está mal. La instalación en Mac es como... Entonces les voy a describir el proceso a través del cual yo instalé PHP Unit. Fue un proceso doloroso y me van a entender por qué en un momento. Como cada vez que yo tengo que instalar un software, yo elijo la opción más perezosa, que es brew install PHP Unit en Mac. En Windows sería algo así como choco install tal cosa, o tal vez en Linux sería apt-get install tal cosa. Es como la forma normal de hacerlo. Pero esto instaló la versión 4.85 y resulta que esa versión no era. Entonces me salió PHP Unit 4.85. Yo dije, bueno, listo, ya lo tengo. Y salieron miles de opciones de la línea de comandos y dije, ok. Entonces seguí el ejemplo y básicamente en este ejemplo tenemos una clase muy sencilla que se llama Money. En esta clase tenemos un constructor que recibe la cantidad de dinero de la cuenta y además de eso, getAmount, devuelve un valor de la cuenta, y hay una función que se llama negate que lo que hace es invertir el valor que hay en la cuenta. ¿Por qué alguien querría eso? No lo sé, ese es el ejemplo que me dieron. Y hay un código de pruebas. Entonces en este código de pruebas lo que hacemos es, queremos saber si negar una cuenta funciona bien. Entonces lo que él hace es que crea una cuenta con un valor de $1 y luego la niega y luego revisa si el valor de la negación corresponde. Asserts equals es una de las funciones del framework de PHP Unit y es la que está haciendo la magia ahí de hacer un if, de comparar si son valores iguales. Es muy mágico esto. En realidad, esta cosa de PHP Unit ustedes la pueden replicar muy rápidamente. De hecho, la historia, la leyenda dice que
Kent Beck, que fue el tipo que se inventó ese unit, que era un framework de unit test para Smalltalk, lo escribió en el tren 2 horas antes de presentarlo. Era como, necesito que mis programadores hagan este código, pero que hagan como pruebas. Entonces voy a escribir un framework que les permita como, no sé, como hablar en el lenguaje de los programadores de cómo sería hacer una prueba. Y escribió eso en 2 horas y lo entregó. Y luego de ahí fue creciendo y le copiaron la idea a muchas personas como JUnit, XUnit, NUnit, PHPUnit, obviamente, etc. Entonces, la idea es que realmente la cosa por dentro no es tan complicada de replicar. Y si ustedes no quieren aprender PHPUnit, ustedes pueden hacer su propio PHPUnit. Pero pues, este es relativamente fácil de usar. Vamos a ver más ventajas. Entonces, para correr las pruebas le dicen PHPUnit y luego le dicen... en el caso de Bootstrap es como el código que hay que correr antes de correr las pruebas. Y acá le dan el nombre del archivo de las pruebas. Esto se corre un folder arriba, ¿verdad? Esto me falló necesariamente porque él me dijo, no encontré el archivo. Yo dije, hey, pero el archivo está ahí. Entonces empecé a cambiar los parámetros de configuración. Y entonces dije como, ¡ah! Esta cosa. Sí, entonces eso les puede pasar. Entonces dije, ok, vamos a leer las instrucciones de cómo se instala esto. Entonces me fui a la página y me dijeron, no, solamente hazle git clone al repo y ya. Entonces dije, ok, pues git clone al repo. Ok, antes que nada, ¿quiénes de aquí saben usar git? Ok, bien, entonces git, ¿no? Empiece. Entonces, git clone trae un repo. Y no, sáquelos de eso. Entonces, después de clonar el repo, entonces yo básicamente corrí las pruebas otra vez y él me dijo, fatal error, no existe el método, no sé qué. Y entonces dije como, claro, sí, esto es porque no seguí las instrucciones paso por paso. Entonces mordí mi teclado y después de hacer eso, lo que hice fue instalar wget y seguir las instrucciones paso por paso de la página, porque obviamente yo no tengo wget, pero después de instalar eso me descargué el PHPUnit y ahora sí tenía la versión correcta, y ahora que tenía la versión correcta, entonces pude ejecutar esto. Obviamente tocaba desinstalar el anterior, entonces brew un install para que no quede ahí como dos copias del mismo, copiar la cosa, y después de eso ahora sí teníamos PHP 5, PHPUnit 5.2, entonces bien, ahora sí se supone que tiene que funcionar y lo corrimos y funcionó. Entonces eso me hizo sentir como, sí, funcionó, por fin, sí. Entonces dije, ay, pero debería haber una forma más fácil de correr esto. Entonces lo que hice fue buscar un ejemplo más básico. Este es un ejemplo más básico. Básicamente lo que prueba es si la funcionalidad del estándar de la librería de PHP funciona bien. Y lo que está haciendo es probar si un stack funciona bien. Entonces lo que estamos probando es, creamos un stack, es decir, un arreglo. Luego le hacemos, miramos que tenga 0. Y luego le hacemos push y miramos que tenga exactamente un elemento. Y que el elemento 0 sea igual a foo. Y miramos que la cantidad de elementos sea 1. Y si eso se cumple, entonces, mira, él hace array pop, saca el elemento y él verifica que lo que sacó realmente sea foo. Y él verifica que 0 sea igual a la cantidad de elementos del stack. Entonces, si ustedes hubieran implementado su propia clase stack, ustedes habrían podido crear cada uno de estos métodos y verificar que la cosa funciona tal y como cumple la especificación. Entonces, al hacer que el código pruebe automáticamente el software, eso nos da una gran libertad. Eso nos da libertad de cambiar el software a nuestro antojo, hacer todo el refactoring que queramos, porque estamos seguros de que el código cumple la especificación. En un libro que se llama Manejando el código de legado, que lo vamos a ver más adelante, uno de los autores dice que la definición de código de legado es código que no contiene pruebas unitarias. Entonces, si ustedes están haciendo código hoy en día y no están usando TDD, ustedes están escribiendo código de legado. Porque alguien más va a recibir ese código y va a decir, ok, voy a cambiar esto y, uy, ¿será que si cambio eso se daña todo? Uy, no, entonces eso le va a causar miedo, incertidumbre y va a costar mucho más dinero hacer los cambios al software. Pero si yo le digo al programador, este es mi software, este es mi set de pruebas unitarias, haga estos cambios, y el tipo ve una clase que no le gusta porque está nombrado de una forma diferente, que no cumple con el estándar de nombres que usa el resto del software, porque lo hizo un contractor que se fue hace mucho tiempo el proyecto, dice, hey, voy a cambiar este nombre de clase, eso va a dañar todo, pero no hay problema, yo puedo simplemente darle play, mirar cuáles son las pruebas unitarias que fallan, arreglar el código y ya. Entonces ahora, como todas las pruebas unitarias funcionan, yo estoy tranquilo de que mi software todavía funciona y por lo menos cumple con la especificación que ya cumplía antes. Ahora, si después de hacer ese cambio se daña otra cosa y algún usuario dice, hey, es que como hiciste ese cambio se dañó esto, lo correcto
no es devolver el cambio, sino agregar una prueba unitaria que describa ese caso y luego arreglarla para que la especificación sea más completa. Una de las cosas interesantes sobre eso es, ustedes escucharon sobre el caso que hubo entre Oracle y Google sobre la propiedad de Java y los APIs de Java y toda esta cosa, ¿sí? ¿Alguien sabe de eso? ¿Sí? ¿No? Levante la mano. ¿Nadie? Ok. Bueno, básicamente hubo una gran demanda en donde Google hizo un montón de código que era exactamente igualito al de, en los APIs por lo menos era exactamente igual al de Java de Google, porque antes de que Oracle comprara Sun, lo que hizo Google fue decirle a Sun, hey, queremos comprar, licenciar el uso de Java. Y ellos dijeron, listo, vamos a licenciarlo, listo, de una, ya, lo que quieran, úsenlo, no hay problema. Y luego los compró Oracle y Oracle por alguna razón dijo, no, esto es ilegal, ustedes no pueden hacer eso, ¿cómo se atreven a hacer un programa que tiene mis mismas funciones? Ustedes me robaron todo mi trabajo de miles de años. Entonces los demandaron por todo el dinero del mundo y básicamente el juez hizo un ruling inicial en donde dijo, no, los APIs no son patentables. Ahorita como que se devolvió la decisión del juez y como que los APIs sí son patentables, pero sigue la pelea. Pero lo interesante de esto es, ¿qué es lo que estaba vendiendo Sun a Google? Lo que ellos ofrecen, Sun como empresa le ofrece a otras empresas como IBM o como GNU, etcétera, lo que les ofrece es el set de pruebas de Java. ¿Alguien puede decirme cuántas pruebas tiene el set de pruebas de Java? Por ejemplo, ¿cuántas? 100.000. 100.000. Tiene 100.000 pruebas. Entonces es como que voy a cambiar mi compilador de Java, ok, hice un cambio, ahora vamos a ver si todos los programas de Java del mundo funcionan, ok, clic en play, ¡fuf! Corrió 100.000 pruebas, sí, todavía funciona, listo, sigue cambiando, no pasó nada, ¿sí? Eso es ingeniería de software. Pero si uno dice, voy a cambiar el compilador de Java, me pregunto si todos los programas del mundo funcionan. Eso no, o sea, eso no funciona así. Entonces, Java tiene 100.000 pruebas y ese set de pruebas es lo que hace que Java sea Java. Porque si no, Java sería como definido por el compilador. Pero el set de pruebas se volvió la especificación del software. Entonces es muy importante, sobre todo cuando el software es muy complejo o cuando el software es que maneja plata o software así que tiene una funcionalidad muy específica y que es fácilmente testeable. Entonces, en mi ejemplo sencillo, yo corrí esta clase que se llama Stack Test. Simplemente la puse en un archivo que se llama Stack y le dije PHP Unit Stack y eso funcionó. O sea, esta es la forma más simple de usarlo. Y en ese momento yo dije, bueno, ya tengo el sistema, no necesito hacer nada más. Entonces vamos a pasar a la NASA. Este señor trabaja en la NASA y básicamente él es como tal vez un evangelista de TED dentro de la NASA. Y lo que él trata de explicarles es, una de las cosas que yo quería explicar hoy es qué define una buena prueba. Porque uno puede hacer mucho TD y hacer muchas pruebas que son muy malas y no prueban realmente el funcionamiento del software. Y decirles, hey, yo ya hice mis pruebas y luego el software va a fallar realmente porque no le hiciste buenas pruebas. Entonces, buenas pruebas básicamente permiten aislar los errores en el código fuente. Que sabemos que si falló, falló en tal clase. Que yo no me digan, falló en dónde. Había un die en la mitad de un archivo de 1500 líneas, no sabemos por qué falló. Otra cosa que es importante para las personas de la NASA en términos de pruebas es que corran rápido, que consuman poquita memoria y que tengan una intención clara. Esta parte está resaltada, ¿por qué? Porque es que resulta que cuando alguien va a darle mantenimiento a un software que esté hecho en mecanismos de TDD, esa persona puede ver una prueba y él dice, yo ni siquiera tengo una idea para qué sirve esta prueba. En una de las pruebas, de las 1000 pruebas, dice A más B más esta cosa tiene que dar 357. Pero no dice por qué. Entonces, una de las cosas que hacen las personas que escriben el tema de las pruebas es que en el nombre de la prueba le dice test push and pop. Ahí tienen unos nombres de métodos larguísimos. O sea, digamos que se vale tener métodos largos. Y aquí tienen que ser tan descriptivos como sea posible, porque el nombre del método aparece en todos lados. Y la idea es que esto sea muy descriptivo para que la gente que está dándole mantenimiento al software, ellos a la hora de cambiar el software y ven que las pruebas fallan, ellos puedan saber, es que las pruebas que fallaron no importa porque eso era de funcionalidad vieja, o esto es grave que haya fallado por algo que no entiendo, o lo que sea.
Entonces, esa parte es importante. También la idea es que no tengan efectos secundarios, entonces estamos hablando de que no escriban en disco, que no inserten en la base de datos, que no manden correos, sino que sean como autocontenidas. Por eso es que hay que hacer lo de mocking que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, también hablan de beneficios del TD, entonces es High Reliability. Entonces, yo me imagino que si uno está escribiendo código para la NASA, una de las primeras cosas en la agenda, allá arriba de primeras, con el tema misional de que si yo hago un error en mi código, hay gente que se muere, es High Reliability. Tal vez no todos estamos en proyectos de ese estilo, pero yo creo que es una muy buena actitud para tenerla en todos los proyectos, independiente de si la gente va a morir o no, cuando el tipo no pueda postear la foto del gato. También otra cosa es que aumenta la confianza. Miren que realmente son cosas subjetivas. Le dicen es, yo puedo cambiar el código y yo sé que no lo estoy borrando. ¿Cuántos de ustedes aquí han trabajado con código de legado? Código así que me dijo, me heredaron miles de líneas de código, listo. Entonces, ok. ¿Usted? ¿Código de legado? Listo. ¿Cuántas líneas de su código de legado? Más o menos. ¿50.000? ¿100.000? Nunca las ha contado. Su merced. ¿Cuántas líneas? 10.000 líneas. Entonces, cuando uno le entregan un software con 10.000 o nunca las he contado líneas de código y le dicen, hey, hazme un cambiecito acá, uno lo hace, pero este ítem reduce stress, este ítem es serio, pero no es solamente, digamos, uno mismo 6 meses después. Digamos, uno mismo 6 meses después, yo he tenido esa experiencia, digamos, yo fui, hice un software en aerocivil y hacía una cosa muy importante y me fui. Y me dijeron al año, hey, es que se dañó el software. Y yo, ok, miremoslo. Y yo miré eso y era como, voy a hacer clic aquí. Pucha, era mucho estrés. Entonces, si hubiera tenido pruebas unitarias, habría hecho como, bueno, corramos las pruebas, todo funciona, hago mi cambio, todo funciona, bien, yo les digo, todo funciona y lo mandamos. Entonces, supongo que tal vez no me habrían llamado en primer lugar, no lo sé, pero pues ese es como el objetivo de estas cosas. Entonces, para poder llevar a cabo este tema de las pruebas bien hecho, uno tiene que usar algo que se llama Dependency Injection. Entonces, ¿quiénes aquí saben todo sobre Dependency Injection? La teoría, bien. Entonces, Dependency Injection es muy fácil. En vez de crear clases y asignar clases a clases, ustedes lo que hacen es asignar clases a interfaces, luego hacen que haya un manejador de dependencias que inyecta las dependencias, es decir, él le dice a las clases cuáles son las implementaciones específicas de los algoritmos que tiene que usar. Por ejemplo, en vez de hacer un programa que le habla a MySQL, uno hace un programa que le habla a una interfaz abstracta de algo que se comporta como un store que permite guardar y leer información y luego implementa una clase específica de esa idea que es la clase MySQL. Y el día que le dicen necesitamos pasarnos a Postgres, entonces uno coge la misma especificación de la clase, hace otra clase igualita que se comporta exactamente igual, le hace el unit testing a esa clase para ver si funciona igual y luego simplemente desconecta un enchufe y conecta el otro y todo funciona. Entonces lo que básicamente está diciendo es, si ustedes hicieron esto, en donde su código cliente se conecta con un servicio y él instancia directamente las instancias de los objetos de esta clase de servicio, lo están haciendo mal. Lo que deberían hacer es, básicamente, que el cliente es creado por el builder y este builder es el encargado de decir cuáles son las clases que tienes que utilizar en cada caso y él es el que le dice al software, usted use la clase de MySQL o usted use la clase de pruebas que no se conecta con MySQL y es muy rápida y se comporta parecido. Entonces, para hacer eso se necesita definir interfaces, en este caso la bolita azul. Las interfaces son las que nos permiten tener chequeo estático, pues no es Java, pero pues es como tener chequeo estático ayuda un poquito. Entonces, con eso claro, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿Nadie? ¿Cero preguntas? Ok, bien. Ok, entonces el siguiente tema se llama Visual PHP Unit. Yo sospecho que hay muchos de estos softwares, pero este fue el primero con el que me topé. Visual PHP Unit es un software que básicamente permite ver las pruebas, ver como una lista de pruebas y darle clic en play y ver cómo corren todas las pruebas. Supongo que eso sirve si uno quisiera darle a los de QA y decirle, hey, mira, métete a esta página y ahí pruebas mi software y si es que algo falla me lo reportas. Entonces la forma de instalar es muy fácil, es un proyecto open source, entonces le dicen git clone, le hacen clone del repo y lo pongan en su Apache y le dan play y entonces error.
Y entonces, es como, fue pucha, ¿por qué odio mi vida? ¿Por qué estoy en esto? Entonces, la solución cuando tengan un error es como, hace muchos clics y después de ciertos clics el software dice como, bueno, ya hiciste 300 clics, eso resuelve el problema. Entonces, o la otra solución es usar Composer. Entonces resulta que este error del autoload es específicamente porque uno no tiene el Composer. Entonces lo que hacen es que abren la carpeta donde está clonado el repo, le dicen Composer Require, le hacen el Require, ahí salen un montón de líneas, yo las omití porque no me cabían en el slide, y después de eso él crea los archivos autoload. Y obviamente abren allá y no les da el archivo autoload, entonces tienen que decirle Composer install para que él realmente cree los archivos autoload por alguna razón. Y entonces el software va a fallar y les va a decir no puede escribir en la carpeta los archivos de caché. Y para eso la solución que yo le di fue sudo chmod 777-r asterisco. Entonces yo sé lo que me van a decir, es como, me acaban de decir que hagan sudo chmod 777 asterisco. ¿Por qué? Pero pues o sea, yo quería que funcionara ya, eso fue lo que me funcionó. O pueden investigar cuál es la carpeta donde le escribe y darle permiso solo. Entonces funcionó, entonces aquí me sale el software y básicamente podemos correr las pruebas. Él tiene un directorio de samples. Yo lo que hice fue hacer un link simbólico de mi carpeta al directorio de samples y ya me pareció que era lo más rápido. Pero ustedes pueden como, no sé, aprender a configurarlo y mirar en qué carpeta uno le da la ruta y ese tipo de cosas. Entonces yo copié mi archivito y funcionó básicamente. Son las mismas pruebas que vimos antes. Entonces me dice cuántas funcionan, cuántas fallan. Entonces yo supongo que esto sería muy bueno si uno quisiera vender la idea como al jefe, como decirle, no, mira, es que es un software y nos permite saber cómo va el software y digamos que nos dice cuántas buenas, cuántas malas y cuántas no están implementadas. Hay una excepción específica dentro de PHP Unit para decirle incomplete. Le estamos diciendo, mira, estas son las características del software que tenemos y estas son las que están pendientes. Y tú te metes ahí, miras tu gráfico y ya, con eso tú sabes cómo vamos. Y es una cosa muy literal de que sabes exactamente cómo vamos porque si el software cumple con toda la especificación, entonces está completo. Y no es como que alguien arrastró un Gantt o algo así. Entonces, ahora, y aquí ya les dije cuándo usar unit tests. También les voy a dar ejemplos de cuándo no usar unit tests. Pero antes de eso me gustaría que ustedes me digan a mí, ¿cuándo creen ustedes que no aplica usar unit tests? ¿En qué casos no aplica esta vaina? ¿No? ¿Nadie? ¿Cero ejemplos? ¿Cómo? Iván, ¿cuándo no se usa unit tests? Cuando es un script que va a usar solo una vez en la vida y lo va a borrar después. Ok, ¿cuándo más? No sé. Otros ejemplos. Pues sabiendo que se necesita probar es código, no gráfico, nada gráfico, sino puro código. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok. Pues sí, forma de probar gráfico, pero más HP, pues, unit test para en CSS y en HTML, que es otro fastidio. Es otro fastidio. Entonces, bueno, como ya vieron todas sus ideas, vamos a ver el top 10 de cuando no usar pruebas unitarias. Entonces, número 10, cuando no hay cliente. Es decir, si nadie va a usar su software, no tiene sentido usar pruebas unitarias. Número 9, cuando el cliente prueba la cosa como loco. O sea, si el cliente es el que entra y hace todas las pruebas y él les da screenshots y eso, no tiene sentido. Número 8, cuando el proyecto es corto, simple y straightforward, es directo. Es como, no, es un programa que suma números y ya. Lo que él decía, el script. En ese caso, no se justifica. Número 7, cuando su arquitectura es perfecta. En ese caso, no hagan unit test. Número 6, cuando su documentación es perfecta. Tampoco hagan unit tests. Número 5, cuando su equipo nunca cambia y la memoria de todos los miembros del equipo es perfecta. En ese caso, no hagan unit tests, no se justifica. Cuando done quiere decir que el código ya lo subieron al repositorio. En ese caso, tampoco hay unit tests. Número 3, cuando le pagan por escribir código, no por testear el código. ¿A alguien le pagan por escribir el código y no por testear su propio código? ¿Alguien aquí tiene ese trabajo? Ok, listo. En ese caso, no hagan unit test. Número 2, cuando hacer debugging no cuenta y hacer pruebas se demora mucho tiempo, entonces no hagan unit test. Y la número 1, causa cuando no usen unit test es simplemente una teoría. Así como la gravedad es una teoría o la evolución es una teoría, son teorías, ¿no? Entonces, listo. Entonces, hay libros de esta cosa, si les gustó el tema. Este es el mejor libro que yo me he leído en toda mi vida sobre programación.
si desean llevar una sola cosa de esta charla es una foto de este slide, porque realmente es un libro muy bueno. Este es el libro en donde dice que el código sin unit test es código de legado y te da ideas, herramientas y muchas herramientas para cómo manejar código de legado, que es una cosa que muy probablemente nos va a tocar hacer a todos o nos está tocando y no está atado a un cierto lenguaje de programación. Es un libro muy como, o sea, está como en el abstracto, no es un libro específicamente de PHP. Entonces a mí me pareció muy bueno. Hay otro que se llama Growing Object Oriented Software, Guided by Tests, que está como de moda recientemente. El siguiente es más viejito, se llama Stream Programming. Entonces, tranquilos, los slides de la charla están en la página del grupo. Este es de Kent Beck, el inventor. Y hay otro de Martin Fowler, que es el de refactoring. Entonces, recordamos que uno de los pasos importantes es el de refactoring. Entonces, si no se han leído este libro, lo pueden leer de una vez. Y básicamente lo que el libro dice es, ustedes pueden cambiar todo lo que quieran del software, las clases, los métodos, las carpetas, el sistema de archivos, pueden borrar mientras que tengan unit tests. Si ustedes tienen eso, pueden hacer todos los cambios que quieran y no hay ningún problema. Entonces, uno de los libros claves que yo leería sería Test Driven Development by Example de Kent Beck. Este libro lo escribieron 2 veces, básicamente. Su segunda edición es muy diferente a la primera edición. Les recomiendo la última edición y la idea es, este fue el inventor, lleva 20 años haciendo TDD, se demoró 10 años antes de escribir el libro y empezaron como en Smalltalk y todos estos problemas que ustedes van a tener cuando estén haciendo TDD en el mundo real, de que no saben cuál es la granularidad correcta de las pruebas, o de qué probar, o del mocking, todos esos problemas él ya los tuvo y él los puso en el libro. Entonces este libro súper recomendado. ¿De dónde saqué todos estos libros? Pues básicamente me metí a una página y les pregunté cuáles son los libros de TDD. Entonces, otro de los libros que me gustaría recomendar es este. Entonces, si no les ha tocado este libro, pues es como, sí. Ok, bueno, entonces ya que hablamos harto de PHP, también existe JavaScript. Resulta que JavaScript muy recientemente ha cogido un gran auge. Entonces, eso lo pueden ver en este gráfico. Vemos un ejemplo de una cosa que la gente busca cuando está usando JavaScript. Como pueden ver, ha habido un gran auge de Node.js y de estas tecnologías. Acá se ve reflejado claramente. Ahora, interesantemente, esto es como un tweet del 2015, ¿no? Después de... Yo hice esas mismas pruebas hoy y pues los datos cambiaron. Eso me pareció muy interesante. Pero bueno, JavaScript se sigue usando. Entonces, existe una cosa que se llama Casper.js. Y la idea de Casper.js básicamente es que uno puede... O sea, es como un Chrome, pero por línea de comandos. Entonces, ustedes pueden decirle a Chrome, vaya a tal página, espere 5 segundos, mire a ver si este selector funciona, escriba este campo en el campo nombre, escribe estos datos en el campo dirección, haga clic en enviar, espere 5 segundos y ahora mire la página y verifique si dice enviado, y si dice enviado, diga ok, o si dice PHP fatal error, diga error. Esa es como la idea general. Entonces ustedes pueden automáticamente automatizar el uso del navegador. Entonces todas las páginas que tienen todo ese JavaScript raro, jQuery, Backbone, Node.js, React, lo pueden probar usando esta herramienta. Pueden probar su software actual. O sea, pueden como ir mañana a la casa y bajar Casper.js y decir, ok, cuando hago login funciona, sí, bien, ya no tengo que probar eso a mano. Ahora sigamos con la siguiente cosa. Entonces, este software súper chévere. También si van a hacer scrappers, no hagan scrappers. Pero si les toca, pues sirve para hacer scrappers. Hay otro que se llama Selenium. Este slide no me quedó muy bien, pero la idea de Selenium es... Este software me encanta. Esto me parece a mí un logro de la ingeniería. O sea, me parece que es... Alguien tuvo una epifanía antes de hacer esta vaina. Básicamente es una extensión de Firefox que lo que hace es que ejecuta los pasos uno por uno. Los pasos que ustedes les den, por ejemplo, abra tal página, mire a ver si hay este elemento, haga clic acá, espere 5 segundos y luego verifique que tal texto está presente, verifique que tal texto está presente y si eso pasa, entonces pase la prueba. Entonces se abren Firefox, le dan clic en play, corre todas las pruebas, se van y se toman tu tinto y vuelven y entonces ven que todo el software funciona y siguen haciendo el refactoring que estaban haciendo antes. Entonces, a mí me parece muy genial. Una de las cosas más geniales que me parece que tiene este software es que el código, la forma en que uno escribe código es una tabla HTML. Esto es código de Selenium. O sea, si ustedes saben hacer eso, ya son expertos en Selenium. Entonces fue como, oh, es muy fácil, ¿por qué? Entonces me pareció muy chévere y pues
quería compartirlo con ustedes. Entonces, todos los slides de la charla y más información y algo de código están en esta dirección. Entonces, si quieren los slides, esta dirección. Y pues, nada, eso era todo. Gracias. ¿Con la dirección? Volvemos a la dirección, listo. Sabía que iba a pasar eso. Luis, Sí, te mandé en el correo la información de Mercado Libre para que lo leas. listo, bien, entonces vamos a Es el leer. pitch de ellos. Listo. Es importante que lo leas. Ok, no, Y claro. que todavía estás en línea para que ellos vean lo que se hizo. Bueno, sí. Bien. Sí, bueno, es que tenemos acá la auditoría. Bien, entonces van a ver mi correo. Es vergonzoso, pero no hay nada que hacer. Bueno, ¿tienen preguntas sobre todo este tema? ¿Comentarios? ¿Qué quieren? ¿No? ¿Nada? Sí, yo creo que, ¿sabes que lo más difícil es como la cultura, crear la cultura de orientar esas pruebas? Tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. No, sí, en serio. Sí, en serio. Es una vaina complicada. Sí. Porque uno puede hacer pruebas y, ya salió un nuevo requerimiento, entonces lo hice, pero para ese requerimiento no hice pruebas. Entonces tienes que hacer pruebas de ese requerimiento. Es una vaina. Pero esas pruebas de requerimiento tienes que escribirlas antes de escribir el código. Claro. Entonces no hay problema. Sí, es un cambio cultural, pues, grande. Y otra cosa, cuando uno trabaja como en esos frameworks, nosotros trabajamos en un framework de JavaScript que se llama X. ¿Cómo? X, XT. sí, JS. sí. ¿Tiene pruebas unitarias? Entonces, cuando uno va a usar Selenium, Sí. esa vaina es una locura porque resulta que cuando uno configura, resulta que los IDs de las cajas Sí. cambian cada vez que uno presa la página. Pero puedes usar selectores que no sean el ID. Hay muchos tipos de selectores que pueden usar. Sí, pero digamos que no Sí. es tan fácil, le toca a uno como dedicarse bastante Sí. tiempo para decirlo. En este caso, que es un pop-up, Yo creo que ¿cómo lo voy a testear? Entonces, ¿cuál va a ser el selector? ¿Cuál es Como- la clase? como profesional, tu trabajo es asesorar a tu cliente de la mejor forma posible. Incluso cuando tu cliente no está de acuerdo con tu asesoría. Yo creo que como profesional tú deberías decirles, ok, tenemos XTJS, es un software de los principios del año 2000 que se usaba en la época en la que la gente usaba Dojo, Prototype y Tipco para hacer cosas en JavaScript porque jQuery era muy difícil, pero hoy en día existe AngularJS, entonces coges todas las fuentes del XTJS, las imprimes y luego las quemas como un acto simbólico y luego les muestras la nueva versión que hiciste en una noche en AngularJS y ahí sí ya te sacas ese XT del problema. A menos de que alguien allá esté enamorado de eso, en cuyo caso tienes que decirle, abres Google Trends y le dices, mira, esto es XTJS, esto es AngularJS, ya es hora de que abandones tus prácticas, tienes que dejarlo allá atrás junto con el DBase y el Visual 6 y el COBOL y seguir a la siguiente cosa y ya, y eso es lo lógico. Bueno, entonces, sí, Mercado Libre es una chimba. Sí. Tengo que leer esto, ¿en serio? No te abrió. Sí, ya abrió. No, sí, aquí está. Es que ustedes... Son dos pagos. Bueno. Nico, nos van a explicar aquí qué es algo para también. Listo. Pero antes de eso, un comercial de Mercado Libre. Dice así, reciban un cordial saludo de Mercado Libre. Actualmente somos el sitio de retail, como no sabían quiénes son. Que son el sitio de retail número 1 de Latinoamérica, octavo visitado a nivel mundial. Contamos con 120 millones de usuarios. En un segundo se registran más de 2.000 búsquedas y 3 compras. Además de eso, tenemos 1.7 millones de hits. Y el día de hoy, 7.2 millones de hits al día en el API. A nivel local tenemos 3.4 millones de colombianos que visitan Mercado Libre. Y 1 de cada 4 internautas usa nuestra plataforma. Por lo anterior, apoyaremos a los desarrolladores que indaguen y contribuyan al crecimiento del conocimiento tecnológico. Mercado Libre cuenta con un ecosistema que ofrece desde una solución de pagos, nuestro mayor cliente es Groupon, hasta servicios de logística asociados con Servientrega, y además del conocido portal donde pueden comprar de productos. Contamos con una API abierta sin ningún costo donde ustedes pueden integrar a sus empresas para que publiquen sus productos, en donde pueden desarrollar aplicaciones que enriquezcan el ecosistema que tenemos. Por esta razón creamos un fondo de inversión de $10 millones donde apoyaremos a las startups que utilicen nuestro API. Por último les dejo las URLs para que puedan ver más información y un contacto de correo. Entonces les voy a poner esta información aquí para los interesados que quieran acceder a esos $10 millones en inversión o lo que sea en esos links de ahí. Pues. Pues, Sí. En ¿Cómo? hacerle más aumento. Más o menos, claro. los comentarios del video. Listo. tendría más sentido.
Sí, escríbanle a esta gente, tienen dinero. Sí, ok. Bueno, entonces ya está. Listo, entonces dejemos.